Muy bien, y voy a compartir mi cuaderno. Me avisan cuando lo ven, chicos, por favor. Sí, profe, ya se ve. Gracias. Vamos a ver, chicos, vamos a continuar con un área de lo que estábamos estudiando del equilibrio químico, que son los equilibrios ácido-base. ¿Ok? Recuerden que seguimos dentro de nuestro mundo del equilibrio, que hemos dicho que prácticamente hasta que acabe el semestre todo será equilibrio. En la misma casa, todas las estructuras que hemos hecho, los cuadros, las expresiones, todo es lo mismo. Lo que estamos viendo ahora son detalles de algunos cuartos de esa casa. Ya vimos el cuarto donde está la KPS. Ya habíamos definido la KC y la KP. Y ahora estamos con los equilibrios ácido-base. Pero para el equilibrio ácido-base, que por cierto es un tema que no sé por qué, pero ustedes lo están viendo ya por adelantado en el laboratorio, había que hacer las definiciones de lo que es un ácido y lo que es una base. Hicimos la definición de acuerdo a la teoría de Arrhenius. ¿Ok? Recuerden que la teoría de Arrhenius decíamos que un ácido era el que liberaba H3 o más, o H más, recuerden que es lo mismo. Y que una base era aquella sustancia que liberaba o desprendía iones hidroxilo. Pero dijimos que esta fue la primera, digamos, Arrhenius llega y desarrolla esas teorías e indica esas definiciones. Avanzamos un poco más y definimos lo que era la teoría de dos científicos, Brønsted y Lowry, que desarrollan una nueva teoría que es más amplia, porque la de Arrhenius no incluía estos ácidos. Y dijimos que un ácido era una sustancia que dona los H+, y la base la que recibe o acepta los protones. Recuerden que le decimos protones, iones oxonio, que es el H3 o más. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Bueno, algo importante. En la teoría de Brønsted-Lowry existen unas sustancias que se llaman sustancias anfóteras. ¿Qué es una sustancia anfótera? Es aquella que puede actuar como ácido y como base. Puede actuar como ácido y como base. O sea, dependiendo de las circunstancias, puede ser las dos cosas. A este tipo de sustancias, repito, se le llama sustancia anfótera. Hagamos un ejemplo para recordar lo de la semana pasada. Por ejemplo, yo tengo el ácido sulfídrico y lo hago reaccionar con metilamina, NH2. Acuoso. Y lo que nos produce es HS- más CH3, NH3 más. Recuerden que es muy importante que ustedes sepan indicar las cargas que tiene. Vean que en el momento en que el H2S le da un hidrógeno al CH3NH2, el HS se vuelve negativo. Algo negativo significa que perdió algo. Algo positivo es que tiene más de lo que quiere. Negativo, que perdió lo que él quería. Positivo, que tiene más de lo que quiere. ¿Ok? Para ponerlo de esta forma. En esta reacción, vemos que el H2S sería el ácido de Brønsted y Lowry. Y la amina sería la base de Brønsted. ¿Ok? Porque es la que recibe el hidrógeno. ¿Ok? Ahora, para que recordemos esto, hay algo muy importante que tenemos que estudiar. Es un concepto que se conoce como par conjugado o pares conjugados, es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es un par conjugado? Por ejemplo, les cuento en el caso del ejemplo que tienen ahí arriba. El H2S y el HS- son un par conjugado, así como el CH3NH2 y el CH3NH3 son par conjugado. Vean que se llama par porque son dos. Y conjugado porque uno se forma a partir del otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo el ácido
nitroso y lo hago reaccionar con agua líquida. Esto me da NO2 menos más H3 o más, ambos acuosos. Vean, por cierto, algo muy interesante, chicos. Vean, por ejemplo, el caso de arriba. En el ejemplo de arriba, el H2S es un ácido de Bronsted, pero no pareciera que fuera en la expresión un ácido de Arrhenius, porque ¿dónde se libera el H3 o más? Pareciera que no está presente, ¿verdad? A eso me refiero el desarrollo de las teorías, ¿ok? Vean vean esta reacción. HNO2 más agua para dar NO2 menos más H3 o más. ¿Quién me dice cuál es el ácido y cuál es la base de Bronsted? Recuerden, ácido el que El da ácido sería el HNO. el HNO2. Ajá. ¿Y la base? Y la base, el agua líquida. Exacto. Perfecto. Ahora vean lo importante. El ácido es el ácido nitroso porque le da. Recuerden cómo se da uno cuenta quién da y quién recibe. En el caso de que la reacción esté escrita completamente, vean el antes y el después. Cuando el HNO2 después de la flecha se convierte en NO2 menos, perdió un hidrógeno. Es decir, este hidrógeno se lo está dando el ácido a la base. Por lo tanto, es el ácido. Lo importante es que cuando el ácido pierde ese hidrógeno, forma lo que se llama la base conjugada. Y la base forma el ácido conjugado. Todo ácido tiene su base conjugada, toda base tiene su ácido conjugado. Esto no puede faltar nunca. Vean que la base forma el ácido conjugado y el ácido la base conjugada. Eso no puede faltar. Entonces, ¿qué digo yo? Un par conjugado es el HNO2 y el NO2 menos. Otro par conjugado es el agua y el H3 o más. ¿Ok? Siempre tiene que haber de un ácido una base conjugada. De una base un ácido conjugado. Otro ejemplo. Amoníaco acuoso más agua líquida. Esto da NH4 más OH menos. Alguien que por favor me diga cuál es el ácido y cuál es la base en esa reacción. El ácido sería el amoníaco. No. No. ¿Cómo va No, a ser mentira, porque es positivo. Olvídalo, esa sería la base. Además, tiene que verlo. Vea lo que, si fuera el ácido, tiene que haber quedado NH2. Sí, ahí fue Y el está, detalle. y está formando, más bien está ganando uno. Recuerden, antes a la izquierda, el después a la derecha. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el ácido? El agua. Muy bien. No. No, pero no dude, amiga. No, no dudes. Tenga seguridad en usted misma. Compare la diferencia, el antes y el después. Si usted compara el OH2O y el OH menos, eso significa que perdió un hidrógeno. Este hidrógeno se lo está dando a alguien más. ¿A quién se lo está dando? ¿Quién lo está recibiendo? Al amoníaco, a la base. Por lo tanto, el NH4 más es el ácido conjugado, porque es el que se forma cuando recibe el hidrógeno, y el OH menos es la base conjugada. Profe, le hace falta ahí el AC, ¿no? El NH4. Gracias. Profe, entonces podría decir que el agua es una sustancia anfótera. Efectivamente. Vean en este caso que entonces yo puedo dar por un hecho, en este caso, vean que en este caso actúa como base, pero en este caso actúa como ácido. Entonces el agua es el clásico ejemplo de una sustancia anfótera, efectivamente. Dependiendo las circunstancias, puede comportarse de una o de otra forma. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo sacar un ácido conjugado y una base conjugada? Vean que la base conjugada siempre se pierde un hidrógeno.
La base conjugada a partir del ácido es perder un hidrógeno. Y el ácido conjugado más bien gana un hidrógeno. Hagamos la prueba. Yo les voy a dar una serie de compuestos. Quiero que me digan cuál es la base conjugada. ¿Cuál es la base conjugada? Y voy a poner algunos. H3. H2C. pH4 más. Ok, ¿quién me dice cuál es la base conjugada del ácido cloroso? Clórico, perdón. ¿Cuál sería la base conjugada de ese ácido? Y, profe, bueno, no sé, no me acuerdo la nomenclatura, pero sería ClO3 ¿Le falta algo? menos. Exacto, ClO3 menos porque está perdiendo el hidrógeno. Alguien que me diga ahora la del ácido selenídrico. HSD. Casi, Menos. y menos. ¿Y la del ion fosfuro? Perdón, el ion pH4 más. ¿Cuál sería la base conjugada? pH 3 menos. En el más significa que tiene algo más de la cuenta y le estás quitando un hidrógeno, por lo tanto, Menos. no, porque si pusieras menos, estarías diciendo que perdió dos cosas, pasar de más a menos, pasar pasar hasta cero y luego a menos. Decir que es pH4 más significa que ese compuesto tiene algo de más que él quiere perder. Cuando lo pierda, va a quedar cero. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta final? pH 3. Exactamente, sin más. pH3, porque entonces del 4, ese más era por el hidrógeno que tenía de más. Se lo quitamos, ya el compuesto está feliz de la vida. Hagamos lo contrario. ¿Cuál es el ácido conjugado de los que va a poner? ¿Cuál es el ácido conjugado? Y voy a poner el agua. Voy a poner el ion cloruro. No, voy a poner el ion yoduro. Voy a poner el HSO3 menos. El CN menos. ¿Quién me dice la primera? ¿Cuál es el ácido conjugado del agua? H3O más. H3O más. Muy bien. Vamos a ponerlo por acá. H3O más. ¿Quién me dice la del yoduro? HI. HI, sin más, porque quería que le diéramos algo y se lo estamos dando. Del HSO3 menos. H2SO3. H2SO3. Y del ion cianuro. Profe, creo que es HCN. Efectivamente, cree usted muy bien. Ácido cianhídrico. Excelente. Esa es la idea, chicos. Siempre, entonces, todo lo que veamos en horizontal son pares conjugados. HCl3, Cl3 menos. H2CCe, HSE menos. pH4 más, pH3. H2O, H3O más. Y menos, HI. HSO3 menos, H2SO3. CN menos, HCN. Todo eso son pares conjugados. ¿Ok? Hagamos un ejemplo de uno que es anfótero. Un compuesto que es anfótero es el ion sulfito ácido, el HSO3 menos. El ion sulfito ácido es anfótero. Me refiero al HSO3 menos. Entonces, vamos a escribir sus ecuaciones. Escribamos sus ecuaciones. Sus reacciones químicas en ambos casos. Para ambos casos.
Y vamos a ponerlo a hacer con agua. Entonces, vamos a ver. Sam, usted que ahora me estaba diciendo lo de la cerveza. Vamos a probar HSO3 menos y lo voy a hacer reaccionar con agua líquida, el HSO3 acuoso. Decime, aquí quiero que me pongas al HSO3 a actuar como ácido de Bronsted. O sea, si quiero que actúe como ácido de Bronsted, él lo que va a hacer es donar un hidrógeno. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría solo el SO3. ¿Qué más? ¿Qué Ah, algo le falta? Ajá. y el OH, ¿no? No, pero dígame usted. En el momento, si actúa el HSO3 menos como un ácido, tiene que donar y entonces el agua lo tiene que recibir. ¿Cuáles son los dos compuestos que se forman? Se formaría el CO3 y el otro sería Le el falta, H3 le falta SO3 y qué más. más H3O. No, falta las cargas. Ah, sí, pero no está pidiendo una carga y como la pierde se vuelve menos, dos menos. Aquí ya él tiene una menos, significa que perdió algo y va a perder otra cosa más. Ajá, entonces se pondría 2 menos de carga. Eso sí. 2 menos porque recuerde, la carga negativa significa que él ya perdió una cosa. Y si vuelve a perder otra, pues va a tener una carga 2 menos. ¿Y qué quedaría más? H3O más. Eso. No, por favor, gracias. No olvidemos las cargas, si no, no tendría sentido. Hagámoslo ahora al revés. Tomás dobles. Que yo sé que ustedes son un hombre que ya tiene sus accesos a su micrófono. ¿Cómo quedaría en el caso que el HSO3 menos se comporte como una base? Don Tomás. No puede contestarme. Entonces, Ana Victoria, ¿qué quedaría? Preguntado, ¿qué, profe? Si fuera una base. Sí, es que. Una base significa, de acuerdo a Bronsted, que recibe un ganaría. hidrógeno. Sí, entonces ahí pasaría lo que había dicho Sam originalmente. No me interesa lo que haya dicho los demás. Diga lo que usted sabe. Yo lo dejaría como SO3 y como ya ganó un hidrógeno, Si se desaparece eso. Ajá. Entonces, ¿qué quedaría? Si el HSO3 actúa como una base, significa que él va a recibir un hidrógeno. Ajá. Entonces, ¿qué quedaría? Entonces, H2, SO3. Ajá. Menos. No porque tiene una carga negativa, significa que él Entonces perdió lo algo puedo y se lo quitar. estoy dando de vuelta. Entonces, Si perdió una cosa y se la estoy dando de vuelta, queda contento. entonces ya no le hago nada más. ¿No? ¿Y qué más? Para eso sería de que HO, no. Sí, pero eso lo sabemos digámoslo de otra forma. HO qué. ¿Qué pasa si el agua Negativo, pierde? negativo. Entonces, ¿cómo se escribiría? OH, menos. Eso es. Esa es la idea. Ahí tenemos entonces nuestro ion sulfito ácido de manera anfótera. En la parte de arriba actuando como ácido, en la parte inferior actuando como base. ¿Ok? Profe, Por favor. y digamos, si yo tengo ese ion y yo se lo agrego a agua, ¿el resultado es aleatorio o cómo se determina, digamos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En este caso, dependiendo las circunstancias, lo que pasa es que el agua lo que está haciendo aquí es disolviendo. Aquí nada más lo estoy haciendo de manera, ¿cómo se llama? Más pedagógica, más teórica, porque ¿qué va a pasar en uno u otro caso? Depende de la reacción, depende de lo que yo quiera producir. En algunos casos voy a querer producir el SO3 2 menos,
o voy a querer producir el ácido. ¿Cómo hago para que se forme uno u otro? Va a depender de las circunstancias en las que yo haga la reacción. Porque puede ser que lo que yo no quiero es solamente el sulfito o el ácido sulfuroso, sino que lo voy a utilizar para reaccionar con algo más. Entonces ahí es donde yo voy a analizarlo. Entonces depende, ¿qué podemos decir? Va a depender de las circunstancias. El que una sustancia sea anfótera es como un comodín. Úsalo como te plazca. Profe, una pregunta. Sí. Es que no me quedó muy claro el concepto, digamos, como de ácido conjugado y base conjugada, pero en la reacción. O sea, yo sí entendí los que hicimos aquí arriba, pero Ajá. en una reacción, ¿cómo determino eso? En una reacción, digamos, ya completa, que ya te dé yo los reactivos y los productos. Sí, profe, ahí. Por ejemplo, en esta, vea el ácido. ¿Cuál sería la base conjugada de la primera reacción? Es que ahí es donde me pierdo, digamos, eso es lo que no... En la base conjugada siempre va a ir asociada al ácido. Entonces, lo conjugado es lo que se forma cuando pierde o gana. Entonces, ¿qué se forma cuando el ácido, ese ácido dona? ¿Qué se forma, compañero? El H3O. No. ¿Qué se forma cuando este ácido pierde el hidrógeno? El SO3, entonces. Claro. Es que si lo estás viendo, entre esto y esto, la única diferencia es el hidrógeno que perdió. Cuando el HSO3- pierde un hidrógeno, forma SO3-2-, ¿o no? Es que ¿No? sí, o sea, la confusión viene porque el HSO3, o sea, al perder, digamos, o al donar el Sí. hidrógeno, obviamente que forma SO3, pero también al Exacto. donar el hidrógeno está formando H3O. Ah, por pero eso. el H3O+ viene porque el agua lo formó. Vea las similitudes de las dos. Esto se parece más al SO3- y el agua se parece más al H3O+. O sea, cuando yo te digo, cuando ya vos definís que este es tu ácido, entonces la otra amarilla, que es el resultado de que él diera eso, es la base. Pero la otra consecuencia es que lo estás viendo solamente como el ácido, pero el agua lo recibió, y en el momento que el agua lo recibe, ¿en qué se convierte el agua cuando la recibe? En H3O+. ¿En qué se convierte este cuando pierde? En este. Tenés que ver, la forma conjugada es el resultado de lo que esa sustancia se convierte cuando pierde o cuando gana. Esa sustancia, decime ahora en este caso de abajo, deja el micrófono abierto para que no prenderse y apagás. El HSO3- ¿en qué se convierte? Cuando recibe un hidrógeno. En el H2SO3. Exactamente, entonces esa es su base conjugada. ¿Y el agua en qué se convierte cuando pierde el hidrógeno? En OH-. Exactamente. Véalo por similitud de las estructuras de los reactivos y de los productos. Siempre son muy similares. No hay forma de perderse entre qué es lo conjugado. Porque si vos decís que, digamos, el HSO3- se convierte en H3O+, o sea, lo estás viendo como un global. Estás viendo la reacción como un global, pero el H3O+ viene de que el agua lo recibiera. El Sí. OH- del de abajo viene de que el agua lo perdiera. Es que, No sé si profe, sí. sí, ahora ya sí, es que lo que me generaba confusión es que es como de un doble movimiento, porque que algo Claro. pierde significa que otro está ganando. Entonces, Exactamente. por eso es que me genera. No, Sí. excelente. Y ese comentario, ¿quién me está hablando, por cierto? Juan Andrés Trejos. Juan Andrés, ese es un comentario para los demás muy interesante, porque es algo que vamos a ver siempre en los equilibrios ácido-base. Así como algo pierde, algo gana. Así como algo forma un ácido, el ácido forma una base conjugada. La base forma un ácido conjugado. Ven que todo está como muy, comillas, equilibrado. Siempre hay algo que pierda, siempre hay algo que gane. Vean las cargas. Vean en la primera reacción, carga negativa, una carga negativa a la izquierda, y en el caso de la derecha, una carga negativa también a la derecha, porque 2 menos más 1 es -1. Una carga negativa, una carga negativa. En el de la abajo, una carga negativa, una carga negativa. Todo está siempre muy balanceado en los equilibrios ácido-base. ¿Ok? ¿Más preguntas, chicos?
Profe, el Sí. estado de agregación en el H2SO3 sería acuoso. Gracias. Sí, sería acuoso. Ok. Vamos a continuar con otro caso. Vean un caso muy particular. El óxido de litio es una sal bastante básica. Cuando el óxido de litio se disuelve en agua, forma una disolución básica. Vean que ya cuando nos hablan de básico, nuestros conceptos nos tienen que llevar ahorita a dos posibles soluciones. ¿Qué es algo básico? Algo que libera OH- de acuerdo a Arrhenius, o algo que recibe hidrógenos. Entonces, dice que el Li2 se disuelve en agua, al disolverse en agua, forma una disolución básica. ¿Cómo explico esto? Vean qué interesante. Voy a agarrar nada más el óxido, porque el litio, digamos, está ahí nada más para generar estabilidad. Entonces, yo tengo el ion óxido, O2-, y lo hago reaccionar, bueno, voy a ponerlo con los estados de agregación, acuoso, y lo hago reaccionar con agua líquida. ¿Quién me dice qué da esto? Ahí solo hay una de las dos tiene que donar, porque solamente hay una de las dos sustancias que tiene hidrógenos. ¿Cuál de las dos sustancias tiene hidrógenos? Profe, El da H2O, Exacto, entonces, ¿qué se forma? OH OH-. menos. ¿Y qué más? Hidróxido de litio. No. ¿En qué No. momento ve usted ahí litio? Ah, bueno, sí, perdón. ¿Cuál es la otra? ¿OH- más? OH más. No, no existe eso. OH menos también. Exacto. OH- más OH-. Parece mentira que lo ponga así, pero es para que se distinga. ¿Por qué? Porque uno viene de que cuando el O2 recibe el hidrógeno se forma este OH-. Y el otro es por el que pierde, se forma cuando el agua pierde. Este está bastante interesante porque es la misma cosa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Comentarios con este? Así como, y vean por qué se forma la disolución básica. ¿Por qué se forma la disolución básica? Porque libera dos OH-. Claro, cuando yo disuelva este compuesto que tiene el óxido, forma una disolución muy, muy básica. Es lo que suele pasar con los óxidos. Las sustancias óxidas, óxido de sodio, óxido de estroncio, óxido de bario, óxido de potasio, son básicos por esta reacción. ¿Ok? Vamos a continuar. Así como tenemos la definición de Arrhenius y la teoría de Bronsted-Lowry, ¿Profe? existe... Sí. Disculpe una pregunta. ¿Esos dos OH- no se pueden unir? Tendríamos que poner dos OH-, sería la otra forma de colocarlo. Ah, ok. O Sí, decir sí. que reaccionen entre sí. No. De hecho, era eso, vamos a poner como dos OH-. Sí, se podría, lo hubiera puesto así, pero es que si lo pongo así, se pierde la visualización de cuál es cuál. Ok, pero para simplificar sí se puede después. Sí, sí se puede. Ok. Otra teoría que les estaba comentando, llega alguien más y dice, la teoría de Bronsted no me llena todos, quedan todavía compuestos que no los puedo definir como ácidos y como bases usando la teoría de Arrhenius o usando la de los compañeros de Bronsted y Lowry. Esta persona, ustedes lo conocen, es la teoría de Gilbert Lewis. Ahí no le voy a poner el nombre completo, se lo voy a poner teoría de Lewis, o Lewis, como dicen por acá. La teoría de Lewis, ustedes lo vieron, me imagino vieron algo de Lewis en Química 1. ¿Qué vieron en Química 1 con Lewis, chicos? ¿Quién se acuerda de ese nombre? La estructura, La de electrones punto. Ajá. ¿Qué les ponían a ustedes a hacer? Es una tontería, pero bueno, es importante a veces porque es muy visual de ver cuántos electrones se comparten y en lugar de dos puntitos se forma una raya, bla, bla, bla. Ok. La teoría de Lewis lo que llega y dice es, ¿qué es un ácido y qué es una base para él? Un ácido es una sustancia que recibe
un par de electrones. Y la base es una sustancia que acepta un par de electrones. Vean qué interesante, porque antes habíamos hablado de que Arrhenius nada más dice libera OH3 o más, libera OH menos. Bronsted dona, recibe hidrógenos. Lewis dice recibe o acepta un par de electrones. Veamos un caso. Voy a escribir una serie de reacciones, pero las voy a poner de forma estructural. Por ejemplo, el amoníaco. Profe, perdón. Sí. No entiendo muy bien cómo recibe y acepta, los veo como un sinónimo. Sí, eso iba a preguntar yo Ay, también. perdón, tiene toda la razón. Recibe y la base es la que dona. Tienes toda la razón, gracias. Recibe y dona. Gracias. Tengo esa molécula, una recibe y otro tiene que donar. Gracias por la inyección que me atontó. El amoníaco tiene aquí sus pares de electrones y lo voy a hacer reaccionar con el compuesto que se llama trifluoruro de boro. Es un ejemplo. Vean qué interesante. Cuando se hace reaccionar estas dos moléculas, lo que se forma es esto. ¿Qué quiero decirles? El par de electrones del nitrógeno, él se los da al compuesto de boro. En ese caso, cuando ustedes tienen ese par de electrones, vean qué interesante. Como él los está donando, entonces el amoníaco sería el ácido de Lewis, perdón, la base de Lewis, porque está donando ese par de electrones. Y el BF3 sería el ácido de Lewis, porque está recibiendo el par de electrones. ¿Ok? Aquí, ¿por qué llega Lewis y define esto? Porque habían casos como el BF3, este compuesto BF3, no había forma de definirlo ni como Arrhenius, ni usando Bronsted. Lewis llega y dice, ok, es que este es un ácido porque él va a recibir electrones. Vean que el amoníaco entonces ya se comporta como los tres. Lo vimos en la clase pasada. Se comporta como una base de Arrhenius porque libera OH-. Se comporta como una base de Bronsted porque recibe hidrógenos. Y es una base de Lewis porque dona electrones. Voy a ponerles otro caso. Uno de química. Cuando uno, por cierto, chicos, hace estas flechas, se llama, en química les decimos el flechismo. Se llaman mecanismos de reacción. Es para explicar cómo se forma, por ejemplo, un compuesto. Los químicos nos ponemos a hacer estas flechitas para explicarnos entre nosotros cómo, por ejemplo, a la hora de que reaccione un compuesto con otro, un reactivo con otro, forma tal compuesto para justificar. ¿Ok? Y las flechas me ayudan. Si una flecha, por ejemplo, la cabeza de la flecha es con dos puntas, significa que se están moviendo los dos electrones. Si la flecha solamente se mueve con una, significa que se está moviendo un electrón. Se los cuento como para que sepan. Lo van a ver en orgánica, los que lleven orgánica, y si no, para que sepan de la vida. Voy a ponerles otro caso. Una reacción muy sencillita orgánica, pero la voy a poner ahorita nada más para que la visualicen. Tengo la molécula de agua, todos la conocen, par de electrones, par de electrones. Y la voy a hacer reaccionar con dióxido de carbono. Par de electrones, par de electrones, par y par. ¿Ok? Cuando esto reacciona, reacciona de esta manera. Un par de electrones del agua ataca el carbono. Y entonces, como se ocupa cumplir la regla del octeto, un par de electrones del enlace de carbono-oxígeno se va para el oxígeno. El par de electrones de una de los enlaces. Esto me forma un compuesto de esta manera. Voy a hacerlo así. O
H, par de electrones, el carbono, el oxígeno y el otro oxígeno con doble enlace que no lo he tocado. Ahora tenemos algo así, este con una carga negativa y este con una carga positiva. Ahora vean qué interesante. Cuando pasa esta reacción, un par de electrones del oxígeno de arriba dice, ah, mira, ese hidrógeno está muy cerquita, me lo voy a robar. Y entonces el par de electrones del enlace que junta el oxígeno con el hidrógeno, esos electrones se van al oxígeno. ¿Ok? Y entonces esto finalmente me forma el siguiente compuesto. Me forma H, O, par de electrón, carbono, oxígeno, el hidrógeno que se robó, par de electrón, y aquí par de electrón y par de electrón. Véanlo así. Vean qué interesante esto. Vamos analizándolo. Les dejo que terminen de copiarlo para que vean. Vamos leyendo la reacción de izquierda a derecha, chicos. En las primeras dos, ¿cuál es el ácido y cuál es la base de Lewis? La base es el agua. La base es el agua porque está donando el par de electrones. Excelente. Y entonces, ¿cuál es el ácido? Dióxido de carbono. Exacto. El ácido sería el dióxido de carbono. Porque vean que está recibiendo el par de electrones. Ahora veamos la molécula del centro, porque es más interesante porque podemos incluso explicar dentro de una molécula cuál átomo es el ácido y cuál átomo es la base. En todos los ejemplos que hemos hecho antes, decimos esta molécula es ácida, esta molécula es básica. Pero en esta reacción del medio, en esta molécula, ¿cuál átomo es el ácido y cuál átomo es la base? El oxígeno menos es la base. El oxígeno menos, excelente, es la base. Y el hidrógeno es el ácido. Exactamente, porque lo está recibiendo. Esos conceptos, por ejemplo, chicos, son muy útiles porque en farmacia, por ejemplo, en algunos componentes, este es el ácido. Perdón, para hacerlo bien. Y este es la base. Conocer dentro de una molécula cuál es el ácido y cuál es la base ayuda porque es el principio por el cual se desarrolla un producto farmacéutico, una vacuna, un producto industrial, por ejemplo, para la industria alimenticia, para los cosméticos, para un montón, casi prácticamente todo lo que nos rodea, tenemos que comprender de una u otra forma la parte ácida y la parte básica, obviamente más para un químico, pero que ustedes conozcan que existen reacciones y compuestos que dentro tienen una parte más ácida que otra. ¿Ok? Pero vean algo muy interesante. Algunos de ustedes ya me han estado preguntando con algunas dudas que tienen del laboratorio, porque han estado ya viendo aspectos de estos en el laboratorio. Hemos estado hablando de ácidos, de base, las definiciones, pero decimos que algo es ácido, es básico, algo es fuerte, algo es débil. ¿Con respecto a qué? Vamos a generar la primera explicación de esto, tratando de comprender la fuerza relativa de los ácidos y las bases. ¿Cómo comprendemos si un ácido es fuerte o débil? O una base es fuerte o débil. Algo muy importante, chicos, perdón por devolverme. Todos estos ejemplos que hemos hecho de pares conjugados tienen algo muy interesante. Voy a agarrar, por ejemplo, el primero que hicimos del par conjugado. En este ejemplo del ácido nitroso más agua, yo puedo llegar y decir, mira, este ácido es débil. Por lo tanto, su base conjugada es fuerte. Esta base es débil. Su ácido conjugado es fuerte. La segunda, el amoníaco. Esta base es fuerte.
su ácido conjugado es débil. Este ácido es débil, su base conjugada es fuerte. O sea, una genera la otra. Algo fuerte genera algo débil genera algo fuerte. Voy a ponerlo acá. Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada. O por otro lado, cuanto más débil es un ácido, más fuerte es su base conjugada. ¿Ok? Igual se da con los ácidos. Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su ácido. Cuanto más fuerte es un ácido, una base, perdón, más débil es su ácido conjugado. Cuanto más débil es una base, más fuerte es su ácido conjugado. Exactamente igual. Vean que otra vez el balance, chicos, el balance del ácido y básico, lo ácido y lo básico. Siempre ácido básico, básico ácido en el par conjugado. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Ahora, todavía no definimos qué es fuerte y qué es débil. Vamos poco a poco. Nada más quiero que sepan ya, desde ya, esto de las reacciones de ácidos, sobre todo en los ácidos débiles. Pero vamos a ver una cosa. ¿Qué es un ácido fuerte? Un ácido fuerte es aquel que transfiere por completo sus protones o sus hidrógenos, sus H+. ¿Ok? Un ácido débil, por el contrario, transfiere parcialmente. Transfiere parcialmente sus hidrógenos. Y aquí hay una cosa muy importante, vean. En el caso de los ácidos fuertes decimos transfiere por completo. En el ácido débil, parcialmente. ¿A qué me refiero con una y otra definición? Perdón. Aquí me volví loco. El fuerte dice por completo. Por favor, esto es muy, muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es un ácido fuerte? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando reacciona con agua, libera H+ y el cloruro. ¿Ok? Es tan fuerte que más bien, vean que la flecha es una flecha sencilla, que más bien él no está como HCl, está como iones, como H+ y Cl-. Él suelta el hidrógeno rapidísimo y lo tiene más en ionizado, en disolución. En cambio, un ácido débil, como el que vimos arriba, el ácido nitroso, este es un ácido débil. Libera el H+, pero vean que es una doble flecha. Significa que como es un equilibrio, va y viene, ¿verdad? Lo suelta, pero todavía lo tiene como atrapadito. ¿Me explico? Por eso, ¿se acuerdan que la clase pasada, la semana pasada, hicimos una lista de ácidos que ustedes me dijeron? Y yo les dije, la fuerza del ácido está, y a todos les marqué los hidrógenos. ¿Por qué el ácido clorhídrico es más fuerte y no se utiliza para hacer ceviche? Porque si yo pusiera el pescado en esta disolución, es tan fuerte lo que libera de los hidrógenos que más bien me quema el pescado. En cambio, el ácido cítrico, que es un ácido débil, lo libera como parcialmente. Digamos que podemos decir que un ácido fuerte es como poner la cocina al máximo. Un ácido débil es ponerla a temperatura media baja. ¿Ok? Para pensar en el caso del ejemplo del ceviche. Un ácido débil, los ácidos débiles no tienen esa fuerza para liberar totalmente. La idea es, entre más suelte sus hidrógenos, más fuerte es el ácido.
Por eso los ácidos fuertes siempre se escriben con una flecha sencilla y los ácidos débiles con doble flecha. Porque los ácidos débiles, y toda esta historia es igual con las bases, los ácidos débiles o las bases débiles siempre van a tener doble flecha. ¿Ok? Ahora, ¿cómo explico, cómo vamos a entrar en el tema de explicar y complementar lo del ácido, lo de fuerte y débil? En primer lugar, les voy a enseñar una reacción que nos va a servir mucho. Es un poco tonta cuando se ve, pero es muy útil. Autoionización del agua. ¿Y cuál es la autoionización del agua? Díganme ustedes, si yo les preguntara qué se obtiene cuando mezclo agua líquida más agua líquida, ¿qué contestarían ustedes? 2 aguas. Uno esperaría 2 aguas, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo desde una perspectiva más química, más teórica. Esto lo crearon para generar un concepto. Veámoslo como más bien pares conjugados. Piensen que una de las aguas es ácida y otra es básica. Si una es ácida y otra es básica, entonces se formaría H3 o más OH menos. A esta reacción en particular se le dice autoionización del agua. Simplemente para expresar que el agua, una actuando como ácido y otra actuando como base, siempre van a liberar H3 o más y OH menos. ¿Ok? A esta reacción se le conoce así, pero quiero hacer una cosa. Vean que es un equilibrio. ¿Alguien podría decirme la expresión de la constante para esa reacción? Con concentraciones. La concentración del H3O más Ajá. por la concentración del OH menos. Nada más. Sí, porque los otros son líquidos, entonces no se Excelente. cuentan. Esta constante tiene un nombre, una nueva constante. Esta constante en particular se llama KW o W. KW se conoce como constante del producto iónico. Vean que es una nueva constante. Ya en la casa de la familia del equilibrio habíamos visto Kc y Kp, una con concentraciones y otra con presiones. Vimos que en uno de los cuartos vive la KPS, que es la de solubilidad. En este cuarto de ácidos y bases, que es un cuarto más grande, está la KW. Vean que una KW es una Kc, porque está con concentraciones. Esa constante, esa W de water, tienen valores. De hecho, chicos, les comento, para este segundo examen, ustedes van a tener muchas tablas, porque, por ejemplo, existen muchos valores de KW. Recuerden que también les había dicho que las constantes de equilibrio, ¿cuál es la única variable que afecta una constante de equilibrio, chicos? La temperatura. Exactamente. Siempre van a tener que indicarles la temperatura. Por ejemplo, el valor más conocido de la KW es 1 por 10 a la menos 14. Esto es a 25 grados Celsius. 1 por 10 a la menos 14. Vean qué interesante. A partir de esta ecuación, KW igual concentración de H3 o más por OH menos, ya yo puedo empezar a definir algunos conceptos. Por ejemplo, si ustedes tienen una reacción, una disolución, una mezcla en su casa de pintura, sangre de ustedes porque les gusta tomar sangre en la noche, jugo de naranja, Coca-Cola, madera, cualquier cosa tiene pH, tiene concentraciones. Entonces, si la concentración de H3 o más es mayor que la de OH menos, estamos hablando que esa sustancia es ácida. Si son iguales, decimos que mi sustancia o mi disolución es neutra. Y si por el contrario, la de H3, la de OH menos es mayor, entonces decimos que es básica. Algo que ya sabíamos, pero que podemos obtenerlo de esta ecuación. Podemos inferirlo de esta ecuación. Ya entonces sabemos que si algo es básico es porque tiene mucho OH menos.
Si algo es ácido es porque tiene mucho H3 o más en concentraciones, ¿verdad? Casi siempre son molaridades. Pero hay algo muy interesante. Ustedes que van a ser ingenieros pronto, hay un algoritmo muy famoso que es el algoritmo P. ¿Ok? El algoritmo P, ya lo voy a borrar. Algoritmo P es para que ustedes apliquen esta expresión matemática a números muy pequeños. Entonces, qué sé yo, si yo quiero decir algo muy, muy pequeño, qué sé yo, que algo tiene un número que ustedes obtienen en algún cálculo es 1 por 10 a la menos 20. Entonces ustedes ese número le aplican el P a ese número y es aplicarle el logaritmo negativo a ese número. Entonces, qué sé yo, el P de computadoras del mundo, logaritmo negativo de la concentración de computadoras, de la cantidad de computadoras. El P de partículas en el mar, el logaritmo negativo de la cantidad de partículas en el mar. ¿Ok? Eso es un algoritmo, el algoritmo P. Pero vamos a verlo ahora diferente. ¿Por qué es importante en química? Porque a partir de él vamos a generar lo que se conoce como la escala de pH. La palabra pH viene de ese algoritmo. ¿Qué es entonces el pH? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de H+. Se utiliza para que tenga una escala con números más entendibles, no números muy pequeños ni muy grandes. Entonces, al aplicarle el P, es el logaritmo negativo, obtenemos números que van, por ejemplo, en el caso de 25 grados, hasta 14, hasta la unidad 14. ¿Ok? Por ejemplo, importantes. Vean algo muy curioso. Vean, por ejemplo, esta KW. Dijimos que la a 25 grados es 1 por 10 a la menos 14. Es un número muy pequeño. ¿Alguien podría sacarme, por favor, el logaritmo negativo de ese número? Vean que es logaritmo base 10, chicos, no logaritmo neperiano. ¿Cuál sería entonces la PKW? Literalmente, porque es el logaritmo negativo de la KW. 14, profe. 14, gracias. ¿Para qué me va a servir este 14? En la escala de pH, si yo tengo que hacer una escala, para ver si puedo mover el... Ajá. Si yo tuviera que hacer una escala de pH, voy a tener que lo máximo a lo que puedo llegar es a 14, a 25 grados. El término medio sería 7. Y aquí, por ejemplo, está 0. Puede ser incluso negativo. Todo lo que esté por encima de 7 y hasta 14 es básico. Todo lo que esté por debajo de 7 es ácido. Y todo lo que sea igual a 7 o cercano a 7 es neutro. ¿Ok? Esto es sumamente importante porque entonces ustedes si tienen un pH mayor que 7, básico, lo mismo. pH igual a 7, neutro. pH menor que 7, ácido. Vayan comparando lo que hemos visto. ¿Qué significa un pH mayor que 7? Si es básico, véanlo aquí. No lo voy a copiar, pero ya lo voy a borrar. Un pH mayor que 7 significa que la concentración de OH- es muy grande. ¿Qué significa neutro? Que las concentraciones son iguales. ¿Qué es ácido? Voy a ponerlo por acá también. Básico. Entonces la concentración de OH- es mayor que la de H3 o más. Si son neutros, son iguales.
Y si son ácidas, la de H3 o más es mayor que la de OH menos. ¿Pueden pedirles a ustedes pHs por encima de 14? Puede haber, sí, porque estas constantes van a ir cambiando. Existen tablas de KW a distintas temperaturas. Si ustedes les aplican el logaritmo negativo y sacan la pKW, puede darles 15. Entonces ya el pH neutro no es a 7, sino a 7,5. ¿Pueden haber pHs por debajo de 0? Sí. Cosas muy, 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 muy ácidas. Técnicas para medir el pH. La más clásica de todas, lo más útil, es utilizar lo que se llama un pHímetro. Es un aparatito que les voy a mostrar la próxima clase, que tiene como un lápiz gordo, que es un electrodo, que se introduce en la disolución o en lo que queremos medir para que nos indique el pH. Otra forma de medir el pH es con papel de pH, así se llama. Papel de pH, que son unas tiritas de papel que en el momento que ustedes las introducen en la disolución de interés, adquieren un color. Entonces hay una tablita donde vienen guardadas cada una de las tiritas con una escala de colores. Entonces ustedes comparan el color que les dio con el que viene en la caja. Y dicen, ah, mira, sí, color azul tiene un pH de 5, entre 5 y 6. Color rosado o naranja, entre 11 y 12. ¿Ok? Otra cosa importante, chicos, siempre que escriban el pH con 2 decimales. Es lo ideal. O sea, 11,25, 7,00, 2,36, 6,99. ¿Ok? Siempre, por favor, no olvidar los decimales. ¿En cuánto anda un pH? Para que se hagan una idea. El pH de la sangre de uno, de los seres humanos, anda entre 7,35 y 7,45, imagínense. El agua que tomamos normalmente en Costa Rica es un agua ligeramente ácida, anda entre 6,90 y 7,30. Puede incluso ser un poquito más alta y ser más básica, dependiendo si tiene muchas sales, gente que vive, por ejemplo, más cerca de los volcanes. ¿Ok? Un jugo de limón que hacen ustedes en la casa y trituran un limón o una naranja, sobre todo el limón que es un poco más ácido. Tiene un pH, por ejemplo, de 3, entre 3 y 4. ¿Ok? El ácido clorhídrico concentrado, si alguna vez lo vieron en el laboratorio, si no algún día me preguntan y yo los llevo para que lo vean o lo toquen si quieren, pero eso no es responsabilidad mía, tiene un pH, puede ser de 1 o incluso puede ser hasta negativo. Menos 0,10, por ejemplo, menos 0,20, ya algo así no se puede ni guardar en vidrio porque se come el vidrio. ¿Ok? La lejía, digamos, con la que ustedes limpian el piso, son pH más altos, 8, 9. ¿Ok? Es una buena forma de medir de medir acidez y basicidad. Es la primera que vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Sí. ¿y todos esos métodos aplican dependiendo del estado? En agregación, por ejemplo. No, creo que... porque por ejemplo hay pHímetros especiales para medir sólidos, por ejemplo, para medir una muestra sólida. Por ejemplo, los que trabajan en construcción, que digamos quisieran que se haya hecho un estudio, qué sé yo, para encontrar que alguna mezcla de concreto o algún material se solidifica más fuerte a pHs ácidos. Y ahí tienen que meter ya no es un pHímetro, sino es otro tipo de instrumento como con un detector, un electrodo, pero en forma de cable, introducirlo en la mezcla y te da un valor. Pero se pueden también sacar pHímetros que no sean como el que yo les cuento, sino que tienen diferentes formas dependiendo del estado de agregación. ¿Cómo sería en el caso de algún material como el removedor, que es un tipo de plasma? ¿Del removedor de qué? Que se utiliza para las pinturas. El removedor de pinturas, el barniz, el que llaman Ciner. No, otro que es como un tipo de goma, que es un poco verdoso, que utiliza más que nada cuando en un mismo mueble se le han echado muchas capas.
que en Ah, vez bueno, de pero echar Ciner, se le echa este tipo de removedor. bueno, no lo he visto, pero en esos casos, bueno, no es plasma, es un poco, Una pla- plastilina, por ahí. sí, pero cuidado porque plasma es algo que tiene muy Sí, altas es algo temperaturas, diferente, sí. Sí, yo dije más por... algo más pegajoso, digamos. Digamos que es algo, un líquido ahí, un semilíquido. Lo que se introduce es como una pequeña, es como un cablecito que se introduce, luego hay que limpiarlo bien para que no se manche y lo metes dentro de la mezcla y te da el valor. Aparece con una pantalla digital y te dice los valores que son. Varía mucho, medir pH es a veces muy aburrido porque los electrodos, que los vamos a ver a final de semestre, el tema de electrodos, la parte de electroquímica, son muy sensibles, muy sensibles. ¿A qué? ¿Qué es lo que mide un pHímetro? Las concentraciones de H3 o más, de H más. Entonces es muy sensible a pequeños cambiecitos. Ahora lo estaba trabajando con un estudiante mío de tesis. Él es de materiales y teníamos que medir el pH y no teníamos pHímetro en ese momento, entonces usamos papel. O mentiras, las primeras las hicimos con pHímetro y los cambios eran tan cambiantes, tan variables, 725, 710, 740, 736, 690. Luego ya le empieza a equilibrarse, ya le empieza a ajustarse a un valor estándar, a alcanzar un valor estándar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo más que quieran saber de esto? Vamos a seguir viendo esto más el jueves, pero igual. ¿No? Listo. Profe, yo, Por favor. por ejemplo, ¿qué características tiene que tener un envase? Bueno, me imagino que es de plástico, que guarde, por ejemplo, un ácido fuerte. Ah, tienen que ser de plásticos, tienen que ser polímeros diferentes, porque lo que pasa con el vidrio es que el vidrio son óxidos de silicio y los óxidos de silicio, compuestos muy ácidos, se lo carcome. Usted le pone de esos, por ejemplo, el ácido, se llama el ácido trifluoroacético, por ejemplo, ese ácido es tan ácido que si usted lo pone en un beaker, se lo va a comer. Entonces habría que utilizar un polímero, algún material polimérico, un plástico especial, no es cualquier plástico, para contenerlo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan alguna curiosidad? El mundo de los ácidos y las bases es muy útil porque Yo. nos rodea por todo lado. Yo tengo una curiosidad, pero es más que todo, pues. Dígame. Sí, curiosidad. ¿Existe algún compuesto que contradiga las diferentes teorías? Que No. según teoría de Arrhenius sea una y así. No. Ah, okay, sí, no, por el momento no, porque lo que han hecho más bien las teorías es como si esto fuera como si fuera una fiesta. Cuando llegó Arrhenius, nada más invitaba a los ácidos que él consideraba que eran ácidos. Llega Bronsted y él dice, no, pero es que amigos, esa fiesta le falta gente que son también de esa fiesta. Y luego al final llega Lewis e introduce prácticamente a todo, porque cuando Lewis introduce el concepto de electrones, de todo tiene electrones. Entonces puedes explicar todo. Ok. Ok. ¿Algo más, chicos? En tal caso, voy a detener aquí la presentación.